Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman. En el país de los caldeos se coleccionan tablillas de arcilla. Me gusta la que tiene la marca de un hombre y una mujer. Escucha cómo cruzan sudores sobre la yesca, exaltan su alegría con un pábilo en llamas. Tal vez logres ver la presencia del aceite como un fuego consumidor y el vuelo de un ave a punto de calcinar el aire. Yacen las sandalias detenidas camino al Negev. Centígrado a centígrado el calor funde arena y cielo, y la mujer se abre al sol que sube recio como una columna. No deja de asombrarme esta inscripción. El secreto de la marca cuneiforme en el paladar es un manual para poseerla sin rastro de culpa. Y los cuerpos se adentran en parajes de fricción, entrelazan sus manos en los fosos del hambre. Los cuerpos saben cabalgar el fuego, expresar el aullido en el momento preciso. La escritura se punza con el estilete caldeo, se hunde en la arcilla. Lo supe desde muy joven cuando soñaba ser arqueólogo en el Medio Oriente. Pero ¿qué sucede cuando escuchas en tu época crujir el árbol que fue árbol y ahora es tronco quemado, con el cuello atado a un peso muerto como amuleto? Ven, observa y no te pongas triste, porque alguien en su mente colocaba límites y le perdía el rastro a la poesía, porque su continuidad estaba fuera de los muros. Fueron algunas décadas de felicidad sin mirar a la distancia, sin avanzar a lugares prohibidos, y así la fidelidad tal vez noche a noche se transformó en un giro sin sentido, en un graznido imposible de soportar. Hoy, cuando todos pensamos en el barro como un signo de debilidad, adherirlo a la sien es todo un desafío existencial. Ahora conocemos la historia revelada en la tablilla del Negev, y tú respiras y llueve con ese olor que te gusta, y despiertas mi imaginación, y continúo escribiendo con mi estilete, aunque se canse mi pulso, aunque no logres entender todas sus marcas. Bienvenidos, estamos en un nuevo programa de Flashback junto a Agustín Benelli, soy Silvia Goldman y hoy tenemos el placer de conversar de un nuevo libro del poeta Alejandro Pérez Cortés. El libro se llama Ima y Coli son el árbol que nunca fue semilla. Y lo que tengo es una edición bilingüe español-inglés y este libro es ganador del Premio Paz de Poesía en Estados Unidos. Sí, bueno, decirte, Silvia, que es un texto complejo en su configuración, pero quiero decir con esto en el sentido que confluyen varias vertientes para configurarlo. Me ha llamado mucho, poderosamente la atención la mezcla de formas que utiliza Alejandro para construir su relato, su voz poética. Me ha dejado muy entusiasmado. Puedo decir francamente que todavía no lo he leído todo, pero espero que la próxima semana, cuando tengamos la oportunidad de conversar con él, ya haberlo leído completamente y corroborar lo que veo a vuelo de pájaro
en algunos de sus textos y también en esa libertad que me llamó mucho la atención y que seguramente también a ti, la confluencia de modo para sorprender al lector. Bueno, me gusta la palabra sorpresa o sorprender porque creo que es quizás uno de las reacciones o afectos que me suscitó el libro, también con cierta fascinación. Creo que los mejores libros a quienes escribimos poesía, los mejores libros de poesía, o en este caso estos híbridos, ¿no? Para seguir un poquito con lo que hablábamos de Gabriel Cabrera Alba antes, este libro de Alejandro Pérez Cortés también tiene esa impronta de lo híbrido, parece que fueran relatos, pero a la vez claramente funcionan como para mí los mejores poemas, ¿no? Que tienen eso que mencionabas también en tu poema del asombro, en mi caso también de la fascinación o de una música que se pega, y también un repertorio de voces, ¿no? Que va desde lo mítico, fundacional, de estos lugares que son Ima y Coli, esta fundación de la naturaleza, pero también de las reglas y de la forma de relacionarnos los seres humanos. Parece que los 10 años fueran una fecha como una suerte de ritual de iniciación en la primera parte del libro, luego va a lo que es el presente, ¿no? Este concepto de plata y plomo que uno asocia a la realidad de la violencia en México, la historia personal del autor, y me parece fascinante cómo va casi como si dijera escalonando las palabras, ¿no? Haciéndolas desplazar poco a poco. Ese ejercicio que noté en el libro me gustó mucho, y lo que no quiero dejar de mencionar es algunas voces o lecturas que también se me aparecían y que querría luego preguntarle a Alejandro Pérez Cortés. Es, por ejemplo, la voz de Rulfo Comala en Rulfo Colima, aquí, aunque claro, Colima también es la ciudad creo que de la que Alejandro viene, Uh-huh. la voz de Memorias de Fuego de Galeano. Y bueno, me pareció un texto, me gustó mucho lo suscitador, esa sensación de querer ir a escribir yo también, como si la música de los poemas te hiciera moverte, ¿no? Te hiciera querer bailar, como una música que se instala. Sí, yo, bueno, coincido en ese punto porque el texto que los oyentes escucharon en el comienzo está suscitado precisamente en la lectura de un texto donde habla de las tablillas. En realidad son una serie de poemas numerados y eso me conectó con ciertas aspiraciones que tenía cuando joven, que lo menciono en el poema, de ser arqueólogo. Me gustaban los libros de arqueología de esa zona del mundo y claro, ahí conocí de la escritura cuneiforme, y bueno, cuando lo encontré acá me hizo conectar con estas ideas que surgieron y que permitieron escribir el poema. Sí, creo que es interesante poder en lo personal darme cuenta. Bueno, yo sé, Silvia, que Alejandro, su visión de lo que es la poesía es no saber lo que es. Lo vi en un video citando a Bolaño, que él compartía la impresión de Bolaño de no saber qué es la poesía, pero que la poesía se manifiesta. Esta libertad,
esta intención de no encerrarse en una definición, yo creo que a él le ha permitido este trabajo híbrido de entrecruzar modos de escritura y plasmar un discurso en los cuales está presente un poco la novela, el poema, la obra de teatro y bueno, luego los ingredientes que va a manejar para darle a sus historias una diversidad también es indicador de su amplitud para tomar diversos temas, desde los más simples a los más complejos. Por ejemplo, hablar sobre el fútbol, cosa que yo nunca he hecho, aunque a mis alumnos los invito en los colegios a escribir sobre fútbol. Pero hay esa libertad, esa amplitud que me gusta mucho en el horizonte intelectual de Alejandro. Sí, me parece, hay como una suerte de gimnasia de la gramática, ¿no? Cómo se va esa idea de Rimbaud del yo es otro, parece que también se trasladara a la primera persona en singular en los poemas, entonces la gramática empieza como a quizás identificarse de algún modo con los objetos y hay como esta cosa flexible que vos también estás captando, esta suerte de contorsiones, ¿no? de los poemas, de convertirse en otra cosa, pero que las oraciones parece que comenzaran hacia un lado y luego se bifurcaran, que eso me interesa mucho y en relación, bueno, no vi el video, pero creo que una de las cosas que creo que están presentes como poética en estos poemas o textos, llamémosle, creo que hay una pulsión o una defensa, un ejercicio más bien de la imaginación. Creo que es un poquito lo que los propulsa, tanto en el sentido de lo que van contando, esta historia medio fundacional, no medio, sino fundacional o genésica, y también la imaginación de lo que es posible decir con el lenguaje, ¿no? De romper la mímesis. Sí. Una cosita más que te quería mencionar es hay un poema que me parece que responde un poquito a eso de lo que es el poema, cuando dice la noche, el poema que se llama La noche de mañana, cuando dice, si un lápiz no escucha, ¿qué hace? ¿No? Y me parece que esa pregunta que se repite en ese poema que me gustó mucho, también puede trasladarse al poema. Si un poema no escucha, ¿qué hace? ¿No? Es quizás una de las claves para leer la poesía de Alejandro para mí, no sé, para vos. Bueno, él plantea muchas preguntas a través de todo su texto. También hay cosas que me llaman la atención, si bien en algunos momentos se bifurca, se abre mucho. Hay otros textos donde él gira en un mismo cuadro, y eso me recuerda el poema Efrástico y la atención que le presta Alejandro a ese tipo de poesía. De hecho, es un recurso muy, muy bueno para hacer a los jóvenes explorar el mundo poético, porque frente a una pintura, por ejemplo, podemos decir muchas cosas, sacarle todo el partido posible a una escena y no solamente desde afuera, sino entrar al cuadro. Entonces lo que hace Alejandro, él es testigo de cosas que ocurren a su alrededor o experiencias de vida, pero son verdaderas imágenes, fotografías que él tiene en su cabeza y las observa,
y las confronta con preguntas, con interrogantes. Sus propios textos poéticos los interroga, como queriendo sacarle hasta la última gota de significado. Por ejemplo, hay cosas interesantes. Bueno, hay mucho que podríamos citar de su poesía. Tengo una acá, dice: una muñeca tuerta, ¿cómo de vestirme de esta condición humana? Y va sorprendiéndonos por las asociaciones que hace. Y por lo tanto siempre tiene al lector con un as debajo de la manga y nos sorprende. Sí, la sorpresa, como hablábamos, es creo que una de las grandes cualidades del libro. También me parece el atrevimiento o el riesgo, ¿no? Es bueno, como mencionabas, lo del fútbol o otros momentos, ¿no? De ir hacia todas las partes que incluso quizás impredecibles para él mismo, hacia dónde va desplazándose de algún modo la escritura. También me pareció interesante que en algunos, bueno, otras dos cositas, sé que tenemos poco tiempo. Primero, que hay como una presencia del taller o del ejercicio de taller o de tallereo, no solo por algunos epígrafes donde menciona a un taller literario al que iba, sino también a un maestro de un taller, que me parece que hay una impronta de volver a los como ejercicios, ¿no? Hay una sensación al leerlo del ejercicio mismo de la escritura, del oficio. Y otra cosa que me gustó mucho del libro es eso de meterse, digamos, con la naturaleza de modos inusuales, ¿no? Que eso sí, claro, me llevaba a Rulfo, el tema del viento como un personaje ambivalente. Bueno, al principio Nima y Coli, el tema del el fuego, el valle, ¿no? Cómo la naturaleza también va ocupando espacios y suscitando emociones contradictorias, a veces incluso donde aparece quizás lo ominoso, aunque no sé si ese es el adjetivo que busco, ¿no? Pero bueno, Agustín, creo que nos queda poco tiempo, así que no sé si quisieras dejarle alguna pregunta a Alejandro para la próxima. La verdad que una de las preguntas que yo me hacía es la extensión de tiempo que le significó escribir este libro, que de gran aliento. Sí, un poco de pena porque no muchos lectores van a tener la fuerza en estos tiempos para leer su escritura. Sin duda que los especialistas, los que gustamos de leer, lo vamos a hacer, pero me da pena que toda su poesía, su habilidad literaria, que muchas veces iba a ser reducida tal vez a que muy pocos tengan acceso a leer este libro, que merece ser recomendado, y cuando conversemos con él seguramente le vamos a preguntar dónde el público oyente podrá tener la posibilidad de acceder al texto. Sí, la verdad que ojalá que la gente pueda llegar, ¿no? Yo quisiera preguntarle sobre este concepto, este neologismo de la espertancia, entre otras preguntas, ¿no? Esta idea de la esperanza en la distancia, con la que me identifico porque creo que tiene que ver con el destierro o el desarraigo y sus experiencias vitales también en Seattle, viniendo de México, y cómo la escritura quizás sea una forma de puente o de espertancia. Sí, yo creo que sin duda lo es.
De hecho, al leer sus textos, donde aparece la madre, la mamá, y también Colima, es decir, su terruño, sin duda hay olores, expresiones propias de México que van tocando su texto. Entonces, sin duda, él tiene su corazón dividido entre Estados Unidos y México. Pero esa experiencia en su terruño también le significó acopiarse de historias, ¿no?, que son propias del lugar. Se adivinan muchas de ellas en los relatos que va intercalando en sus textos. Y por lo tanto, todo esto le ha servido a él para lograr configurar un texto de un abanico muy amplio de escenarios, de expresiones, de mostrar distintos tipos de sentimientos, desde la ternura, el erotismo, la tristeza más profunda por la lejanía o el distanciamiento de un padre. Entonces eso se deja ver en el texto. Entonces yo también pienso que no hay mucha intención de Alejandro de que la voz poética sea un algo muy lejano a Alejandro. Siento que él no disfraza su propia voz y hay como un testimonio muy, muy personal, casi diría yo, sí, dentro de lo que podríamos llamar la poesía testimonial. No sé si a ti te parece que hay algo de eso. Bueno, es decir, en algunos momentos sí, ¿verdad? Pero creo Sí, que por tiene... supuesto. Sí, algunos momentos, sin Sí, duda. pero a lo que me refiero es que hay momentos en los que me parece que tiene como una capacidad de mimetizarse con otras voces. Por ejemplo, en el poema La tierra es plana, o incluso no solo voces, sino con objetos, como casi a veces me da la sensación de que el yo, esto que te mencionaba antes de la gramática, como si, digo, sí, claro, hay una impronta personal que tiene que ver incluso con eso del desarraigo, ¿no? Pero por otra parte he notado como que hay un ejercicio de distanciamiento también del yo en esa búsqueda de lo que puede hacer el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje Ujú. cuaje en algo que se dispersa, incluso que se fusiona con los objetos. Eso yo lo había marcado. Eh, Sí, eh, tienes razón, Silvia. Yo la verdad que estaba movido al decir esto, lo que dije, porque noté en algunos textos que Alejandro era más visible, pero tienes razón, hay otros que toma distancias, sin duda, y esa es parte de la riqueza del sí, libro también. claro. Hace poco leí, no sé si era Herta Müller, que decía algo que en realidad puede ser oportuno para traer aquí, lo voy a buscar para la próxima, que hablaba de que la voz que nos acerca más a la experiencia, que el lector puede sentir más cercana, es la voz de la tercera persona a veces, y eso me parece interesante. Es decir, como la que más suscita cercanía, por decirlo de un modo, en el lector. Y este es un libro donde hay un trabajo, ¿no? Un esculpir una tercera persona, como en tu poema cuando hablabas del hombre y la mujer. Pero voy a buscar eso porque creo que tiene que ver con esta sensación que te provocó de sentirte cerca de Alejandro, Ujú.
pero de un modo como esto, ¿no? Esta sensación de que el yo es otro, pero a su vez ese ejercicio de extrañamiento quizás nos acerca y no nos aleja. Pero voy a buscarla para la próxima. Sí, entonces Silvia, nos encontraremos con Alejandro Pérez Cortés la próxima semana. Chao Silvia, nos Chao, escuchamos. Agustín. Flashback. Con la conducción de Agustín Benelli y Silvia Goldman.